Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio César. Su leyenda, 20 siglos más tarde, sigue más viva que nunca. Es el eslogan con el que la editorial Penguin Random House publicó en el año 2022 este maravilloso libro de Santiago Posteguillo, que es Roma soy yo. Santiago Posteguillo es un conocido ya internacionalmente novelista histórico, también es lingüista y profesor de literatura en la Universidad de Jaume I de Castellón. Y bueno, uno de los motivos por los que destaca es por su inmenso rigor histórico, por su gran documentación a la hora de escribir libros sobre la antigua Roma. Creo que es un libro fundamental para todos aquellos amantes de la historia, sobre todo de la historia de Roma, puesto que Posteguillo en este libro lo que consigue es llevar una ficción pues bastante anclada a la realidad de lo que es la vida de uno de los personajes más relevantes de la historia, como es Julio César, que lo conocemos todos pues a través de películas, de series, de novelas y también, ¿por qué no?, de la historia. Este libro es el último libro que me he leído. Pertenece a una saga de 6 libros, solo están escritos este y el segundo, por lo que tendremos que esperar unos cuantos años más para ver cómo acaba la historia, que de todos es conocida, pero sí es cierto que nos hace un repaso muy interesante sobre cómo podría haber sido la formación de Julio César en su adolescencia, en su infancia, quiénes fueron las personas que más le marcaron y que configuraron el carácter que todos conocemos de Julio César. Es por eso que este libro, en un espacio de tiempo muy pequeño, porque está ambientado en el año 77, a través de las regresiones hacia su infancia y hacia su adolescencia, pues nos hace ese retrato y esa configuración de su persona. Van a ser estos personajes secundarios, como digo, unos personajes secundarios pues muy redondos, los que van a configurar su forma de ser. Van a aparecer su tío Cayo Mario, que fue cónsul de Roma en 7 ocasiones, va a aparecer su madre, va a aparecer su esposa, y cómo rescata también estos personajes femeninos en la figura de su madre y de su esposa. Nos recuerda también un poco a sus libros de Julia, por el que ganó un premio Planeta. Creo que es uno de los puntos que más me gusta, cómo rescata la figura de la mujer, su importancia y su irrelevancia en la antigüedad romana, que bueno, pues no estamos acostumbrados a leerlo. El argumento central de la historia, o la línea narrativa central, va a estar centrada en el juicio que nos lleva al momento presente del libro, que es el año 77 a.C., en el que un joven Julio César, como habíamos dicho antes, se había postulado como fiscal defensor de la causa macedonia en un juicio contra corrupción, ¿vale?, en el que la parte acusada era el corrupto senador Dolabela. Uno de los motivos por los que Julio César toma esta decisión de defender a los macedonios era por restaurar el prestigio de su familia, que le fue arrebatado años atrás por esta facción política del Senado. Una facción política pues más conservadora, que tenía como cabecilla a Sila y tenía como máximo oponente a su tío Cayo Mario. Me gusta mucho que la historia no solo se centra en el juicio, sino que va desarrollándose a lo largo de toda la novela con otras líneas narrativas, que nos cuenta cuál es la relación de Julio en su infancia con su madre Aurelia, luego regresa al presente, nos cuenta la relación que tiene con su primera mujer Cornelia, cómo ella también de alguna manera le insufla ese valor, y las ganas de que su familia vuelva a recuperar el prestigio que había perdido con anterioridad. Pero quizá una de las más interesantes y que más me ha gustado a mí del libro sea la que pone en cabeza a su tío Cayo Mario, que fue una figura muy importante y muy relevante para la configuración de la personalidad de Julio César. Cayo Mario
pues nos hace un análisis de sus consulados, no de todos, sino de los últimos, y de cómo llevaba a cabo muchas de las batallas. Es uno de los puntos fuertes, creo, de los libros de Santiago Posteguillo, cómo nos hace ese retrato, esa descripción de las batallas, con el punto de vista de los romanos y de sus oponentes, en capítulos muy cortos, muy rápidos, en el que nos hace pasar de una escena a otra. Quizá sea uno de los puntos que más me gusta de la escritura de Santiago Posteguillo. La obra en sí se desarrolla de una manera muy lenta, puesto que comienza en el juicio y termina con la finalización del mismo juicio, no avanza más. Me imagino que, bueno, siendo 6 libros los que tiene proyectados, pues tendrá que darle un poquito de coba a la historia, pero bueno, como puntos fuertes del libro que me gustaría destacar, que es un libro que lo recomiendo muchísimo para los amantes de la historia, por el trabajo de documentación tan grande que tiene y tan fiel, por la cantidad de referencias que hace el libro a otros personajes, que hace que te intereses por documentarte más sobre ellos, que mires y leas sobre estos personajes, como sería el caso de su tío. Como en todos los libros de Santiago Posteguillo, al final del libro siempre nos da una nota histórica, un glosario de términos que nos ayuda a comprender mucho del vocabulario que se utilizaba en aquella época, un vocabulario más técnico, bueno, pues que nos lo hace fácilmente cercano a la lectura con este glosario. Los mapas me parecen espectaculares, en los que nos hace una visión muy, muy buena de lo que serían las legiones, de las eh, estrategias que utilizaban en las batallas, que nos ayudan muchísimo a comprender cómo funcionaba el ejército romano y el de los contrarios, el de los enemigos en este caso. La ambientación es maravillosa, el que rescate el papel de la mujer como alguien influyente en Roma y en la antigüedad también me parece fascinante. Es una historia que engancha, pero no solo por sus batallas y por sus intrigas, por sus giros, sino también por la descripción que hace de la sociedad romana y de los personajes, unos personajes secundarios que son muy redondos, con una psicología tremenda, que hacen que se desarrolle la historia de manera magistral. Una cosa mala que veo es que haya que esperar 2 años por cada uno de los libros, pero bueno, es un libro que logra despertar unos sentimientos muy positivos hacia la figura de Julio César, y que te enganche mucho. Lo recomiendo muchísimo para todos aquellos amantes de la historia.